Compañeros, en este momento voy a explicar y exponer la etapa 4, argumentación, pensamiento social y sociológico latinoamericano. Mi nombre es Juan Manuel Gómez y estudio sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, yo elegí la teología de la liberación, pues realmente en este video voy a tratar como tal la teología de la liberación y los grandes pensadores como lo son Frank Fanon y Franz Ickelbaumer. Bueno, realmente en esta teoría pues es una experiencia de la pobreza injusta en América Latina, perdón, de que ser pobre es símbolo, la cifra o el sumo análogo realmente que se designa a todos los necesitados de la liberación. Realmente pues esta teología de la liberación es deliberada y consistente o no. Es un intento de reflexionar la fe desde la cultura cristiana. Voy a hablar un poco de un gran pensador, como le dije anteriormente, lo cual fue Frank Fanon. Fue uno de los grandes filósofos y pensadores precoces. Nos dejó dos libros extraordinarios, pues que son La piel negra, Máscaras blancas y Los condenados de la tierra. Este último, Los condenados de la tierra, prologado en su momento por el mismo Jean-Paul Sartre. Fanon pues adhiere o pertenece a lo que se le podría llamar la corriente teórica de la liberación, a la que luego la teología de la liberación de Paulo Freire pues sería una gran divulgación y continuadora realmente, ¿no? Pues también se le suele llamar la teoría descolonial o del colonialismo, y actualmente hay teorías similares como la teoría de la resistencia de Henry Giraud, sí, Henry Giraud. Las herramientas pues que tenía Fanon para interpretar la realidad social, obviamente son la teoría crítica marxista, fundamentalmente en el análisis sobreestructural, ¿no? O sea, pues, es decir, él no se centra tanto en la estructura económica, sino en su consecuencia o color ario cultural y o psicológico. Su causa era obviamente la liberación de los pueblos, en particular de los pueblos colonizados, que era su fuerte, sometidos u oprimidos, el cual él obviamente como miembro de una colonia pertenecía y se refiere particularmente a una liberación tanto material como pues psicológicamente, claro está. El contexto histórico en el que se escribe son las excolonias europeas, que en su momento en 1950 eran aún colonias. Era fundamentalmente pigmento prácticas. Frank Fanon era negro. ¿A cuántos pensadores negros? Pues recordamos, ¿no? Son pocos. Los mismos vale para cuántas pensadoras o filósofos mujeres se vienen a la mente pues real con todas estas investigaciones. Solamente Hipatia de Alejandría o Simone de Beaumont, algo así. A continuación, pues doy cabida al otro gran pensador como lo fue Franz Ickelmamer. Franz Ickelmamer, perdón, pues preparó realmente su tesis que se convirtió en un libro sintetizado en conversaciones con un sacerdote colombiano. Realmente fue eso, ¿no? Teología de la liberación en el contexto económico-social en América Latina, hacía la crítica a la razón mítica y el laberinto de la modernidad y conceptos fundamentales del pastoral. Pues porque precisamente según la teoría crítica marxista, un hombre blanco dueño de la capital o terrateniente tiene pues más posibilidades de formación, claro está, ascenso y desarrollo académico que en un hombre negro o que en una mujer. Una pequeña autocracia, se le podría llamar. Es decir, pues la estructura social de la colonia es una estructura jerárquica o estructural en donde tu rango, posición o respeto dentro de la sociedad está determinado por tu color de piel. Lástima. Es decir, pues que tan blanca sea tu piel, cuando más blanco, más ascenso o rol social tenés. Y cuando más negro, menos posibilidades de ascenso social. En las colonias existían obviamente ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos, perdón. Los blancos eran los ciudadanos de primera, haciendo una clara distinción entre blancos que provienen de Europa, es decir, de la metrópoli,
que pueden ser gobernantes, legisladores, jueces de los bancos, colonos, es decir, los bancos cuyo único pecado había sido nacer en esa colonia realmente, ¿no? Lo que en mi país se le llamaron, pues los criollos. Había un nivel intermedio, es decir, se diferenciaban colonos de primera con colonos de segunda. Los colonos de primera son colonos del Caribe, de las Antillas, y las colonias africanas eran tenidas pues realmente a menos. Por debajo de todos los blancos estaban los negros, haciéndose una distinción notoria. Se consideraba mejor a un negro que no fuera tan negro, es decir, un mulato o un mestizo de un negro que sea afrodescendiente. Precisamente por sus antepasados había sido llevadas a las colonias pues como esclavos. Este era un sistema legal, es decir, pues así fue como en su momento la esclavitud fue legal en 1950. Realmente pues pensemos que solamente en 60 años la segregación racial era legal tanto en Sudáfrica como en el apartheid, pues realmente como en Estados Unidos, ¿no? Pero pues realmente había otros casos en donde era obviamente como en la Martinicia, en el país donde nació Fanon, del primer pensador que di una idea, un sistema pues de hecho que no estaba registrado formalmente en las leyes, pero en las prácticas sí había una profunda segregación racial. Ese sistema pues de hecho es precisamente lo que a veces invisibiliza la situación, ya que uno no se da cuenta, pues realmente a prima superficial de lo que está sucediendo. Poniendo, por ejemplo, nuevamente a Fanon, él lo toma conciencia. Realmente fue duro, ¿no? Ya que fue el resultado de una discriminación ejercida por los soldados franceses que pues se refugiaron en la Martinicia durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues cuando él mismo fue a alistarse y a combatir la Segunda Guerra Mundial para acabar pues con el fascismo y el nazismo, comprendió que en el ejército también hay una profunda discriminación y segregación racial. Cuando finalmente pues ganaron la bala en la guerra, los blancos atribuyeron todos los méritos y la gloria y la victoria. O sea, ellos se hicieron los protagonistas de todo sin haberlo sido por completamente. La Martinicia, senegaleses, argelinos, marroquíes, es decir, todos, absolutamente todos los negros fueron completamente invisibilizados. Eso es lo que en ese momento se conoció como un blanqueamiento y sigue pasando, pues realmente incluso el día de hoy. Eso tiene profundas consecuencias psicológicas para los colonos. Dicen pues precisamente Fanon nuevamente, una gran neurosis colectiva, una gran forma de un morfofobial, es decir, pues que un odio profundo para una condición consecuente del blanqueamiento, como se le llamaba en ese momento. Todo ser humano pues tiene un profundo deseo de reconocimiento, pues es decir, que todo ser humano desea ser reconocido como igual por sus pares, tal cual había sido ejemplificado realmente, ¿no? Entonces uno se pregunta, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en una sociedad colonial donde precisamente se coloniza también la mente? Existe una autocolonización, siendo en un sistema de segmento crítico donde la única forma de ascenso y respeto social es decir que el reconocimiento es su color de piel y el respeto que te ganas también depende de tu color de piel. Las personas de piel negra pues trataban de ser lo más blanco posible, por eso mismo dije anteriormente. Esto se refleja aquí una autodenigración propia y ajena, es decir, que los negros ven como desperdiciable su propia condición como bárbaro inculto realmente, ¿no? Y a otros, pues, los negros, y pues por ejemplo, precisamente un joven que había ido a estudiar por algún tiempo, a trabajar a la metrópoli, a Francia, por ejemplo, vuelve con las costumbres de los blancos y se ve como exógenos, o sea, como extraño, realmente por su color de piel, las costumbres de los propios familiares y compañeros, lo que Fanon llamaba el retornado. Otro ejemplo claro es el deseo de mimetizarse, es decir, para hacer lo más blanco posible, maquillar su piel al usar polvos alisados de cabellos, vestir, actuar, comportarse, hablar y pensar como blancos, o incluso el deseo de ser amado por un blanco. Los jóvenes negros que estudiaban en el extranjero y buscaban enamorarse de mujeres francesas blancas o jóvenes negras que vivían en colonia, perdón, y buscaban tener aventuras, pues realmente, ¿no?
o querer engendrar con hijos blancos para que no padezcan del mismo estigma o penuria del karma del color de piel en una colonia. Este deseo, pues diría Fanon, en este caso, es completamente infructuoso, ya que un blanco, por más que uno actúe como él, nunca reconocerá a un negro como igual. Entonces se genera un círculo vicioso de más culpa, más autodenigración, más blanqueamiento, como se le llamaba en ese entonces. Así surge un movimiento estético, poético, de oposición y de negritud. Es decir, pues que ya que el blanco se considera bello solo por ser blanco, entonces yo puedo considerarme negro solo por ser bello. Es un movimiento que rescata las raíces, la esclavitud, el lunfardo y la mística precisamente de la cultura negra. Eso sería realmente un poco sobre la teología de la liberación. Continuamos con las cuatro preguntas formuladas que tenía que responderlas de forma argumentativa. Nos vamos con la primera pregunta, que ¿cuál es el papel, el lugar de la naturaleza en el debate sociológico latinoamericano? A ver, pienso que el lugar se presenta como una localidad específica, con una conexión a la vida diaria, sustituida por lo global, que eso puede tener mayor relevancia. Así la naturaleza es vinculada al lugar por su desaparición y la invisibilidad de los modelos culturales, pues realmente específicos de la misma naturaleza. Dentro del debate sociológico latinoamericano, las comunidades, pienso yo que crean y reconstruyen sus modos de vida y lugares activamente. El lugar en el centro del quehacer político ofrecerá unas perspectivas importantes realmente para repensar la globalización y la cuestión de las alternativas al capitalismo y a la modernidad. El lugar, el base del tema desarrollado, la cultura, el medio ambiente y demás, es esencial para contextualizar en la construcción pues, de la política y nuevamente de los conocimientos. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Por qué la perspectiva de Escobar es importante hacer visible las múltiples lógicas locales de producciones, de culturas, e identidades prácticas ecológicas y económicas que emergen sin cesar en las comunidades de todo el mundo? A ver, realmente pienso que en este lugar se afirma en oposición al dominio de espacio de la globalización, la identidad construida por el grado de enraizamiento del conocimiento local, los lugares con los que las creaciones históricas deben ser explicados y los múltiples vínculos entre la entidad y el lugar que son fuente pues realmente de identidades auténticas y esenciales, como es la sustentabilidad económica en formas sociales y pues políticas, la defensa del ecosistema locales, los modelos de cultura, por ejemplo, pues en este caso serían los procesos históricos que conservan las especificidad del lugar. Los modelos locales en economía y ambiente naturales han sido pues mantenidos por grupos indígenas y campesinos que compensan el conocimiento y las prácticas locales. Estos a su vez configuran el proceso de construir identidades relacionadas, sociales y prácticas económicas. Prácticas económicas. Vamos con la tercera pregunta. Realmente, pues, mi respuesta se basa en cierta medida, pues, que se podría hacer una reconstrucción del mundo globalizado de hoy, pero no por completo, ni tampoco en las magnitudes que se quiere, pues, concebir, ¿no? Si es bien, pues, la lógica local es y la importancia de las regiones y las localidades tienen en ese punto una gran influencia a niveles tanto locales como nacionales y transnacionales, sobresalen en el proceso de construcción del mundo moderno y pues estos provocan la inestabilidad de los supuestos espacios más seguros del poder y de la economía política. Por tanto, pues pienso yo que la creación de los mundos regionales o ecosistemas particulares disputan con la creciente de la globalización local. Vamos con la cuarta pregunta. Dice, ¿cuál es el papel que profundiza el conocimiento del pensamiento propio y nuevas categorías teóricas basadas a partir de nuestras propias realidades de la formación como sociólogos? Pienso yo que los saberes preestablecidos de los seres humanos representan una imagen clara, dependiendo pues realmente de cada cultura a la que se quiera llegar, de cada lugar a donde se quiera llegar. Todas las culturas referenciadas aportan un gran conocimiento neto. En mi campo pues me ayudan a profundizar y a culturizar mis saberes, proponiendo sería una política culta y con principios, referenciando pros y contras, pero siempre queriendo obtener un bien social y con beneficio para todos, un beneficio social, un beneficio
natural, culto y realmente un bien social para toda la comunidad o cultura que se quiera trasladar en ese momento. Continúo con la reflexión individual. Pienso que el conocimiento, pues, del lugar, esta reflexión, pues, va basada a partir de la lectura de Escobar, ¿no? Pienso yo que el reconocimiento del lugar como un tema de la gran importancia para la preservación de localidades específicas. El conocimiento local, la cultura, la naturaleza como elemento vital dentro de cualquier comunidad y la economía, pues realmente, ¿no? Entender que el conocimiento del lugar es fundamental hasta para abarcar y comprender la globalización como tal, aunque esta maneje espacios de dominio sobre, pues, sobre las localidades específicas, haciéndolas casi nulas o invisibles a comparación con lo global, o sea, de menor importancia. La naturaleza del conocimiento local ha prevalecido del conocimiento gracias a los grupos minoritarios como los campesinos e indígenas que conversaban su cultura y mantienen sus prácticas, aún la practican, lo que se provoca un fuerte vínculo con el territorio mismo, un vínculo familiar, social, entre la comunidad. Los procesos históricos se mantienen dentro de este modelo de cultura y permiten pues realmente un inicio a construcción de la naturaleza. Preservar el lugar y aspectos específicos de las localidades pienso yo que ha tomado mucha influencia en lo cual es un obstáculo para para la globalización, que aunque el lugar sea indispensable, pienso yo que dentro de la misma se debe tener que reconstruir la especificación de la cultura, localidades, ecosistemas y restar el valor de sus economías globales, que poco a poco se ven interesadas en particularidades en lugares específicos, en lugares ya vistos. Bueno, eso sería toda mi exposición. Espero haya sido de su agrado. Espero haya sido muy claro y conciso a lo que me quería referir y explicar. Espero acaben de terminar un excelente día y muchas gracias por su atención.